una vez más, la Fundación de Cultura Universitaria, presente en esta oportunidad para llevar adelante la presentación de una nueva obra jurídica, la obra recientemente editada Sociedades por Acciones Simplificadas, de Luis Lapique, a quien tengo a mi lado, a quien paso a su vez a dar un conocimiento de su persona y profesional. Luis Lapique es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Católica Dama Andrés de la Rañada en el año 95. En el año 97 dio comienzo a un máster of Law en la Universidad de Iowa, Estados Unidos. Luego de ello se especializó en la materia de Derecho Comercial. También integró el estudio de Touch, en el cual estuvo hasta el año 2005 en el área de asesoramiento legal. A partir de ese año es socio del estudio de Lapique Santillana Abogados, asesorando a empresas, accionistas y directores en temas relacionados al derecho societario, así como la compra-venta de empresas. Luego, en el año 1996, inicia su carrera docente como aspirante en la Cátedra de Derecho Comercial de la UDAL, en la cual se desempeña hasta el año 99. Luego de ello designó profesor del curso Sociedades Anónimas y Finanzas Sociales de la carrera de Contador Público en la Universidad URT, cargo en el cual permanece hasta la fecha dictando cursos sobre sociedades anónimas en el máster en Impuestos y Normas de Contabilidad. Ha dictado distintos cursos y participado como expositor en congresos y seminarios sobre temas de derecho societario, y es autor de varios artículos y comentarios sobre temas comerciales. Entre sus obras se destacan las acciones de las sociedades anónimas, el accionista en la sociedad anónima, manual de sociedades anónimas, el capital de las sociedades anónimas, y recientemente, anterior a esta obra que hemos de presentar hoy, compra-venta de paquetes accionarios de control y transferencia de empresas, sociedades anónimas y SAS. Podemos decir que esta obra hoy en día aborda el tratamiento de la recientemente regulada SAS por la ley 19.820, y su autor ha de realizar no solamente un abordaje de estudio práctico y detallado de todo lo que respecta a la obra, sino un desarrollo del régimen que inspira lo que son las sociedades anónimas simplificadas. Con ustedes el doctor Luis Lapique. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer obviamente a la Fundación de Cultura Universitaria por la edición de este nuevo libro. Nuevo libro que de alguna manera salió en tiempo récord, porque creo que hace 3 meses estábamos acá presentando el penúltimo ya. Pero bueno, la pandemia y los tiempos de confinamiento y encierro han ayudado a que haya más tiempo para la escritura. Así que también agradecer un poco a la Fundación por el rápido procesamiento y edición del libro para que pudiera salir a la venta. Así que bueno, mi charla de hoy va a tener 2 partes, una de presentación del libro y otra sobre las SAS y operaciones de capital. Pero antes de entrar en el contenido del libro en sí, me gustaría leer la dedicatoria del libro, que en esta ocasión está dedicada a mi socio. Dice: a Mauricio, mi socio y amigo incondicional de todas las batallas, desde la facultad hasta la fecha. Principal promotor de mis libros, apoyando siempre toda iniciativa sin vacilar un segundo. En 30 años de actividad conjunta, la vida nos ha permitido compartir asuntos profesionales diversos, trabajar juntos de barman durante el verano del 95, viajar por negocios, crear la Piqui Santillini desde cero, sin una hoja de ruta, y lo más importante, ver crecer a nuestros hijos y familias. Compartiendo los mismos valores, discrepando siempre con respeto y argumentos para llegar a acuerdos rápidamente, mirando adelante y aprendiendo más de las perdidas que las ganadas, solo retrocediendo para tomar impulso. Por muchos años más, pura alegría. Así que bueno, ustedes no lo ven, pero él está acá atrás de la cámara, así que vaya esta dedicatoria para él, que siempre apoya mis tiempos de escritura y mis iniciativas en este sentido. Arrancamos facultad sentados juntos desde el primer día sin conocernos, y bueno, hoy a casi 30 años seguimos ya juntos con, digamos que bastante conocimiento de cada uno, y esperamos seguir por muchos años más. Así que bueno, en cuanto al contenido de Sociedades por Acciones Simplificadas, tratamos de abordar todo el régimen legal de este nuevo tipo de sociedad,
desde iniciando por su marco regulatorio, para analizar la constitución, derechos de los accionistas, toda la parte relativa al capital, luego la parte de acciones y la parte de acuerdos de accionistas, así como las figuras de modificaciones estructurales, como la fusión, escisión, transformación y la disolución. Pusimos especial énfasis en la parte de exclusión del socio, que es una figura nueva, regulada especialmente para este tipo de sociedad. Y lo que no abordamos también, trabajamos el tema de la conversión de la empresa unipersonal a la SAS. No abordamos los temas tributarios porque entendemos que no son nuestra especialidad, por lo cual lo dejamos para los especialistas. Más allá del contenido, quiero destacar algunos aspectos importantes de esta nueva figura, que es básicamente la relevancia de la autonomía, la voluntad y libertad de las partes para generar estatutos a medida de sus necesidades. O sea, la ley de SAS genera para esta figura mucha libertad en cuanto a las posibilidades de regular cada situación en forma específica, y no es una norma encorsetada, imperativa, como la ley de 6060, que no nos daba mucho margen de maniobra. Al contrario, en la SAS lo que prima es ese principio de la autonomía y la voluntad, por lo que entiendo que el rol del asesor va a ser clave para definir el contenido específico de cada estatuto, cada convenio de accionistas, y llegar a soluciones que hoy la vieja ley de sociedades comerciales del año 89 no nos permite. O sea que creo que nos queda una tarea muy interesante por delante a quienes actuamos como asesores, debido a que vamos a poder usar todo nuestro conocimiento e imaginación para brindarle a nuestros clientes soluciones que hoy, con la ley 6060, tal vez no eran posibles. Y bueno, y el impacto de la SAS hoy también se ve en la ley 6060, increíblemente. ¿Y por qué digo esto? Porque el proyecto de ley de presupuesto, al que tuvimos acceso hoy de mañana, revisándolo, ya vimos que tiene determinadas normas que modifican el régimen de la ley 6060 en materia de sociedades anónimas. Por ejemplo, se incorpora la posibilidad de, en el proyecto, celebrar asambleas a distancia, y en cuanto a la forma convocatoria, se permite la convocatoria mediante notificación en el domicilio declarado por el accionista. Entonces, de alguna manera, la idea de la SAS, que es modernizar varios aspectos del funcionamiento societario, que todavía no tenemos una práctica real y experiencia real, ya empiezan a influir en la ley de sociedades anónimas, la ley 6060 de sociedades comerciales, dado que algunos aspectos que se previeron para la SAS se empiezan a incorporar en materia de sociedades anónimas. O sea que bienvenido el cambio, bienvenida la modernización. Creo que el hecho de la pandemia también ha llevado a impulsar este cambio, porque por momentos la organización de asambleas presenciales durante todo este tiempo ha sido bastante complejo. Otro punto que creo que es importante destacar en materia de la SAS, que he tratado de reflejar en los diferentes temas en el análisis del libro, es que hay una serie de temas todavía que podemos llamar abiertos y no resueltos, porque obviamente la norma está y puede dar lugares a diferentes tipos de interpretación. Y acá vamos a tener que estar un poco a los criterios del Registro Nacional de Comercio como órgano de control, básicamente en cuanto a la Constitución y modificación del Estatuto, y a la auditoría interna en cuanto le toque ejercer sus facultades de control, básicamente en las operaciones de capital. Pero les quiero poner un ejemplo, el artículo 10 establece que las SAS, cuando superan determinados ingresos anuales, quedan sujetas al control de la auditoría interna de la misma manera que la sociedad anónima. Entonces, podría pasar que una SAS que queda sujeta al control de la auditoría interna se quiera transformar. La transformación de una SAS, en ese caso, estaría sujeta al control de la auditoría interna y del registro. Entonces, acá acaba de preguntarse cómo se haría ese control, quién lo hace primero, quién lo hace después, cuándo se queda finalizado el proceso de transformación. Esto también va a pasar en el caso de la escisión, la fusión. Pero son algunos de los temas que visualizamos como que de alguna manera va a haber que analizar cómo se resuelve. Y
También el proyecto de ley de presupuesto contiene ya una modificación a la 19.820 en materia de aportes al BPS por los administradores, directores o representantes legales. El artículo 616 del proyecto de ley sustituye el artículo 43 de la 19.820 en una solución que entendemos muy buena en la medida que se permite, en caso de un directorio, que solo un director aporte y que el resto no tenga remuneración y no tenga que aportar. Asimismo, si alguien es administrador en varias SAS, podría aportar únicamente por una y no por todas. O sea que entendemos que este cambio es sumamente interesante, que está en el proyecto recién de hoy, o sea que va a llevar a un análisis en el futuro. Y después, como ya les dije, lo importante en este tipo de sociedad es la posibilidad de pactar las soluciones bien a medida de la necesidad de las partes, que es algo que la sociedad anónima y la SRL, por ejemplo, hoy no nos permite. O sea que, de alguna manera, lo que tratamos de hacer, en ese caso, a lo largo de la obra, es ver qué normas son de aplicación supletoria de sociedades anónimas que se podrían modificar para pactar soluciones diferentes justamente en un estatuto de la SAS o en un convenio de accionistas de la SAS. Tratamos de hacer énfasis entonces en la obra en la autonomía, la voluntad, la libertad y las soluciones que entendemos diferentes que se pueden regular. Eso en cuanto a la presentación del libro. Ahora voy a realizar una exposición más técnica sobre las SAS y las operaciones de capital. Pueden formular preguntas por el chat o al final de la presentación y trataré de responderlas. Entonces, bueno, si esto fuera una presentación al estilo TED y yo tuviera la posibilidad de utilizar solo una diapositiva para hablar de las operaciones de capital, creo que pondría una diapositiva con una foto de una licuadora, una tarjeta roja y la jaula de combate del UFC. Entonces me dirán, bueno, ¿qué tienen que ver estas tres cosas? Licuadora, porque de alguna manera el aumento de capital es una de las operaciones que frecuentemente se utilizan para licuar a un accionista. Licuar es, de alguna manera, alguien que tenía una porción grande pasando a algo más chico, y es lo que pasa muchas veces, o que se utiliza el aumento de capital. La tarjeta roja, ¿por qué? Porque en la SAS, vía reintegro o vía rescate de capital, yo podría excluir, o sea, dejar afuera a determinados socios o accionistas. Y de alguna manera la jaula del UFC, ¿por qué? Porque las operaciones de capital muchas veces son las que llevan a conflictos entre las partes que, si se judicializan o van a arbitrajes, de alguna manera dejan, si bien eventualmente va a haber un ganador, ambas partes van a quedar mal heridas, seguro, y el conflicto siempre es la última opción, siempre es preferible llegar a un acuerdo. Entonces, es un poco como introducción al tema. Vamos a ver ahora cada una de estas operaciones, qué posibilidades nos otorga la SAS. Lo primero es que no tenemos normas específicas en la 19.820 sobre aumento, reducción y reintegro de capital. ¿Okay? Sí se regula la prima diferenciada, los aportes irrevocables, pero nada se dice en cuanto al procedimiento de estas operaciones o las normas aplicadas. Entonces, en definitiva, va a aplicar el subsidio lo dispuesto por la ley 6.060, de acuerdo a lo que establece el artículo 9 de la ley de SAS. Entonces, bueno, analicemos en primer lugar el aumento del capital integrado real. El aumento del capital integrado real es cuando la sociedad recibe nuevos aportes o se capitalizan pasivos. O sea, aumenta el capital y aumenta el patrimonio. Y esta operación, en la ley 6.060 para las sociedades anónimas, está regulado previendo 4 mecanismos de protección pensados en el accionista minoritario o en el accionista que no participa del aumento. Entonces vamos a ver cómo cuadran esos mecanismos y qué puede pasar con esos mecanismos en el régimen de la SAS. En primer lugar, tenemos el artículo 287 de la ley 6.060, que lo que de alguna manera manda es que se formule un balance especial y que se capitalicen los rubros patrimoniales antes de recibir los nuevos aportes. O sea, se pretende igualar el patrimonio al capital
a los efectos de que el valor nominal y el valor patrimonial de la acción sea el mismo. Este sería un mecanismo relevante si el valor de la acción a emitirse es el valor patrimonial, pero la realidad es que las acciones por lo general tienen un valor superior o inferior al valor patrimonial. Entonces, nosotros ya hemos escrito con anterioridad sobre la necesidad de derogar este artículo 287. En materia de SAS, yo podría de alguna manera incluir en el estatuto de la SAS una cláusula que establezca que no será de aplicación ni el artículo 287 ni la formulación del balance. ¿Hasta dónde esto es relevante y lo protege? La verdad que el real mecanismo de protección en estos casos es la prima de emisión, que es el segundo mecanismo que prevé la ley 6060. Ahora, en el régimen de la ley 6060, bajo el artículo 297, se discute si la prima de emisión es obligatoria o facultativa. En lo personal ya hemos escrito que entendemos que es obligatoria. ¿Ok? Entonces, yo podría no tener el 287 y podría tener un régimen de prima de emisión que proteja adecuadamente a los accionistas minoritarios. El tema es que bajo el régimen de la SAS, yo podría también establecer que es obligatorio emitir con prima o podría establecer que no es obligatorio emitir con prima, o que las acciones emitirán al valor nominal. O sea que ahí de alguna manera puede quedar totalmente desprotegido el accionista minoritario. Creo que es importante definir en el estatuto de la SAS si es obligatorio, si no es obligatorio, y cómo se va a fijar la prima en base a qué criterios, porque de acuerdo al 297 de la ley 1060, la prima la fija la Asamblea por mayoría. ¿Okay? Entonces, acá sí tenemos un tema muy relevante para la protección de los accionistas minoritarios en los aumentos de capital. Y lo otro innovador de la ley de SAS es que se permite la emisión de acciones con primas diferenciadas. O sea, en el mismo momento que emito acciones, a cada uno de los nuevos accionistas que van a aportar, les pido un monto diferente debido a una prima diferenciada que fijo por acción. Y esto la verdad que es una excelente solución porque permite contemplar diferentes tipos de accionistas con derechos, clases o quienes van aportando en diferentes momentos. ¿Okay? Bueno, el tercer mecanismo de protección que prevé la ley 1060 es el derecho de preferencia, que básicamente significa que cuando se van a recibir aportes, los accionistas que ya están tienen el derecho a aportar en proporción a sus acciones y de esa forma mantener su porcentaje. En el régimen de SAS, este derecho se puede eliminar o se puede modificar la forma de ejercer el mismo. Por ejemplo, se podrían eliminar las publicaciones y se podría establecer que a partir de la asamblea que resuelve el aumento, quien quiera ejercer su derecho de preferencia lo deberá comunicar a la sociedad en el plazo de 10 días de la asamblea. O sea, el accionista va a tener la carga de asistir a la asamblea y luego notificar. Si no asiste o pasan los 10 días y no notifica, pierde su derecho de preferencia. En realidad el derecho de preferencia entiendo que no es tan trascendente y no otorga una protección muy efectiva, porque en la mayoría de los casos el accionista minoritario no puede aportar, o si puede, no está dispuesto a aportar para seguir siendo un accionista minoritario. Y el cuarto mecanismo de protección es el derecho de receso, que este sí es de aplicación mandatoria para la SAS por la remisión que hace el artículo 9 de la SAS a la aplicación preceptiva del 362 de la ley 6060. O sea que no se va a poder eliminar vía estatuto, digamos, la aplicación del 362. Pero ojo, porque el 362, en el numeral 2, permite que no haya derecho de receso en los aumentos de capital. O sea que recapitulando, en definitiva, por la aplicación de este 362.2, podría eliminar el derecho de receso en las operaciones de aumento de capital. Lo que sí, también, en caso de aumento de capital, se podría definir si es en caso de aumento de capital integrado o capital contractual, para evitar tener que eventualmente ingresar en esa discusión. Y lo otro que es fundamental, si se regula y establece el derecho de receso, es el monto a abonar en el caso de que se ejerza el derecho de receso. Porque de alguna manera ahí también tenemos una discusión, que es si corresponde el valor patrimonial o el valor de mercado. Hay sentencias en ambos sentidos, la doctrina mayoritaria se inclina por el valor de mercado o el valor real, pero la consagración de esa posición puede generar un desfinanciamiento importante para la sociedad
si se fija un monto que supera su patrimonio. Entonces, en definitiva, el aumento de capital es un mecanismo que se puede utilizar en forma legítima o se puede utilizar para licuar a los accionistas minoritarios. En este caso, obviamente, van a poder impugnar la asamblea que adopta esa resolución. La jurisprudencia argentina básicamente entiende que es posible impugnar si el aumento es irracional, arbitrario y no responde a una necesidad efectiva de los ingresos que recibe la sociedad. Y también a los efectos de evitar estas situaciones se pueden regular cláusulas para evitar la dilución en los estatutos o en los convenios de accionistas, como por ejemplo mayorías especiales, que se necesite el voto del accionista minoritario, o que por ejemplo en caso de un aumento el accionista minoritario tenga una opción de venta de sus acciones y de alguna manera pueda salir en lugar de quedar licuado. Seguro, esos son un poco los comentarios en materia de aumento. En materia de reducción real de capital integrado, o sea, en el caso de rescate de acciones, que es cuando, de vuelta, se reduce el capital integrado y se reduce el patrimonio, o sea que hay fondos que salen de la sociedad hacia el accionista. Y acá, de alguna manera, los criterios de la auditoría interna, de acuerdo a la ley 1060 para las sociedades anónimas, son relevantes en tres aspectos básicamente. Primero, en que la auditoría interna no admite que se defina a qué accionistas se le van a rescatar las acciones, sino que el rescate debe ser proporcional a todos los accionistas. Esta norma no es de aplicación preceptiva para las SAS, por lo cual entiendo que en el estatuto se puede establecer perfectamente cómo se va a definir ese rescate. Y esto creo que tiene su lógica, porque si en el estatuto de las SAS puedo prever cláusulas de exclusión, y en definitiva esta forma de rescate es una especie de exclusión. El otro punto es cuánto se le abona al accionista excluido. Y la auditoría interna en sus instructivos en materia de rescate no admiten que se abone un valor mayor al patrimonial. ¿Ok? Entonces, yo de vuelta entiendo que esta norma no sería de aplicación preceptiva para las SAS, pero ojo, porque la auditoría interna, cuando saque sus instructivos en materia de control de estas operaciones, probablemente aplique el mismo criterio. O sea que si bien la norma no sería de aplicación preceptiva, si el criterio de la auditoría interna entiende que no puedo pagar un valor mayor al patrimonial, se va a complicar cómo de alguna manera se resuelve esa situación. El fundamento de la auditoría para no admitir un valor mayor al valor patrimonial es la protección de los acreedores. Pero discrepo con esa solución porque de alguna manera el artículo 294 que prevé la protección de los acreedores aplica para las sociedades anónimas y aplica también para las SAS. ¿Por qué? Porque el artículo 9 de la ley 19820 dice que los estatutos no pueden afectar los derechos de terceros de buena fe. Y los acreedores, en este caso, que se pueden oponer al rescate de capital en el que se disminuye el patrimonio, que es su garantía, serían un tercero de buena fe. Entonces, recapitulando, en materia de reducción o rescate, en el estatuto de la SAS podría definir qué acciones voy a rescatar o la forma en que se define. Por ejemplo, la mayoría de los accionistas definirán qué acciones se rescatan. Me dirán, ¿eso es una exclusión del minoritario? Sí, la exclusión de alguna manera está admitida y regulada por la ley 19820. En cuanto al valor, si bien entiendo que podría ser un valor a pagarse mayor al patrimonial, vamos a tener el problema de la aprobación de la auditoría interna de esa situación, que todavía no están los instructivos en materia de SAS, tendremos que ver cuando salgan cuál es su contenido. Y en cuanto al 294 de protección de los acreedores, van a aplicar tanto en la sociedad anónima como en la SAS. Y la última operación de capital que nos queda ver es el reintegro, que aplica por revisión de las normas de disolución y liquidación, una revisión expresa que hace la 19820, y el reintegro de alguna manera es una fórmula que permite salir a la sociedad de la causal de disolución por pérdidas, prevista en el artículo 159, numeral 6, que básicamente es una única operación compuesta de dos suboperaciones. Primero, una absorción de pérdidas contra los rubros positivos, y después un aumento de capital real
mediante la recepción de nuevos aportes por los accionistas. Lo interesante de la figura de reintegro es que el socio que no participa en la segunda operación de aumento de capital queda excluido. O sea, mediante la absorción de las pérdidas, el capital se lleva a cero y después se reciben nuevos aportes, por lo cual el socio que no aporte queda excluido de la sociedad. ¿Okay? Es una figura que su utilización práctica genera un mecanismo de exclusión en las sociedades anónimas y es de las pocas formas de excluir a un accionista en la sociedad anónima. Ahora con la ley 19288, por el tema de las comunicaciones del BCU, hay un par de posibilidades de exclusión adicional cuando no se cumplen con la comunicación en los plazos de las acciones al portador. Lo que sí, en el reintegro se genera derecho de receso para el accionista que vota en contra, está ausente o disidente, y en ese caso el artículo 362 que establece este derecho de receso no se puede eliminar, porque el 362.2 que vimos es exclusivamente para las operaciones de aumento y no para las de reintegro. O sea que bueno, eso es un poco el abordaje de lo que entiendo yo serían novedades en materia de operaciones de capital que se pueden regular en los estatutos, modificando lo que estamos acostumbrados en la materia sobre sociedades anónimas. Hay que hacer de alguna manera un cambio de chip y salir de la zona de confort con los criterios y los conceptos que empleamos en la sociedad anónima, porque la SAS, tanto en esta materia del capital como en otras, nos da bastante mayor amplitud para regular a medida y modificar el régimen de las sociedades anónimas. Así que bueno, hasta acá la exposición, quedo a las órdenes si hay alguna pregunta y de vuelta agradecer a Fundación por la edición del libro y esta oportunidad de presentarlo. No hay ninguna consulta, si quieren reiterar por las dudas. Bien, sin duda alguna que valioso el aporte de conocimiento trasladado por parte de Luis Lapique, el doctor Luis Lapique, autor de la obra Sociedades por Acciones Simplificadas. Sin duda alguna también que en estos tiempos de cambios y modificaciones a la ley 16060 y en incursión de la 19820, va a dar lugar a tantos otros temas que hacen a la cuestión, ¿verdad, Luis? Sin duda, o sea, estamos con un régimen nuevo que de alguna manera tiene la aplicación supletoria al régimen de sociedades anónimas y permite modificar mucho lo dispuesto en materia de sociedades anónimas. O sea que vamos a estar ante un momento de creación, de cambios, y yo creo que de infinitas posibilidades con la utilización de esta nueva figura. Tú hacías referencia a bienvenidos los cambios, bienvenidos a las innovaciones, sobre todo aquello que haga lugar a este tipo de lo que refieres tú. Más que nada con el tema de lo que leías hoy en la modificativa de la ley de presupuesto. Sí, yo creo que, a ver, a medida que empecemos se vayan creando más estas nuevas SAS y se vaya viendo algunos de los problemitas que se presentan, a través de diferentes normas se van a ir ajustando. Yo creo que esta modificación de la ley de presupuesto es muy atinada porque se generaba un costo diferente para las SAS que no tenían los otros tipos sociales y era una barrera a su funcionamiento importante. Angelina Díaz está consultando si tengo que reformar la administración de la SAS, ¿debo hacer la reforma por acta y declaratoria conforme a la ley 17.904 o como reforma de estatuto social con contrato como una SRL? A ver, repetime la pregunta porque teníamos partes. Debo hacer, si tengo que reformar la administración de la SAS, ¿debo hacer la reforma por acta y declaratoria conforme a la ley 17.904 o como reforma de estatuto social con contrato como una SRL? La verdad no me queda muy clara la diferencia entre uno y otro procedimiento, pero si tenés que reformar el estatuto, vas a tener que de alguna manera usar los criterios y mayorías que establece la ley y una reforma de estatuto. Después hay que ver si habrá que comunicar de acuerdo a la 1794 si está designado el representante en el estatuto o no. Bien, esa creo que era por ahí la consulta. Por ahora es lo que... Bien, aún así preguntas como estas que ha llevado adelante Angelina, ustedes pueden enviarnos a través del mail actividades@fcu.edu.uy
y aquellas interrogantes que quieran tener respuesta respecto a este tema, con gusto se la trasladamos al autor de la obra, que no va a decir que no, obviamente, y dispuesto, como siempre, brindará una respuesta o soluciona a aquellas dudas que ustedes tengan en sus cabales conocimientos de lo que cuestionan. Sin duda alguna también que este libro es de mucho interés para abogados, contadores, todos aquellos profesionales que incursionan en el tema, exactamente, el tema de las SAS, y a su vez aquellos que asesoran a la estructuración de negocios y empresas, ¿verdad? Claro. Está en la web. Está en la web. También me hace mención de que el libro pueden adquirir a través de la visita en nuestro sitio web fcu.edu.uy, y obviamente la obra ya está en venta, y por lo cual hay mucho interés por la misma, y nosotros con gusto brindamos toda la información que requieran de la misma. La Fundación de Cultura agradece realmente al doctor Luis Lapique por su sexta obra, y ya a su vez me da a conocer que está en camino la séptima. Estamos trabajando en la séptima sobre acuerdos de accionistas, con un enfoque bastante práctico sobre los diferentes tipos de acuerdos de accionistas que se pueden celebrar. Esperemos llegar a fin de año, y si no para principio del año que viene. Sin dudas, en función de la promoción jurídica y el acervo cultural que hace a que las obras y la fundación pueda estar más cerca de todos los operadores jurídicos, sin duda alguna también, que agradecemos el aporte que constante y permanentemente nos da el doctor Luis Lapique a todos los temas, llámese sociedades anónimas como sociedades anónimas simplificadas en estos tiempos. Surgió una nueva consulta. Quería saber cuál es la opinión del doctor respecto a los aumentos de capital en las SAS. ¿El trámite en sí sería como en la sociedad anónima o como un aumento de capital en las SRL? La ley y el decreto no es clara al respecto. A ver, lo que pasa es que ahí el trámite de aumento de capital, mientras que depende, por lo que dice el artículo 10 de la ley, si la SAS queda sometida al control de la auditoría interna. El tema es, si supera determinados ingresos, hay obligación de comunicar a la auditoría interna el trámite de aumento de capital. Ahora, si no supera dichos ingresos, esa obligación de comunicar los aumentos de capital igual está, pero se hace en forma única una vez cerrado el ejercicio dentro de los 180 días, ¿no? Entonces, en la medida que va a haber que comunicar a la auditoría interna, el trámite se va a acercar más a lo que sería el proceso de un aumento de capital en la sociedad anónima y no en la SRL, porque la auditoría interna va a tener participación. El tema es que como todavía no tenemos los instructivos de la auditoría interna sobre estos temas de aumento de capital en la SAS, vamos a tener que esperar un poco a ver qué es lo que dicen en cuanto a, bueno, primero voy al registro, primero voy a la auditoría, en qué momento queda perfeccionado ese aumento. Pero en definitiva, todas las operaciones de aumento de capital van a quedar controladas por la auditoría interna. Si se supera el umbral del artículo 10, voy a tener que comunicar cada operación en forma individual. Si no se supera, voy a poder hacer una única comunicación a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Bien. Muchos agradecimientos y felicitaciones. Bueno, bien. Bueno, si tiene algún otro aporte que realizar, doctor. No, muchas gracias de vuelta, ha sido un placer. Por nuestra parte también el agradecimiento al doctor Luis Lapique, a todos aquellos que nos han acompañado a través de la plataforma Zoom, invitándoles a que sigan nuestras noticias y todas las novedades que requiere a través de nuestro sitio web, fcu.edu.uy, así como todas las redes sociales. Y esta presentación ha de quedar luego en nuestro canal de YouTube para todos aquellos que quieran profundizar más al respecto o si quiera reiterar y ahondar los conocimientos que requiere respecto del tema Sociedades por Acciones Simplificadas. A todos ustedes, muchas gracias, buenas noches.